Bienvenido, soy Roberto Luis Vizcaíno Martínez. Junto a mi compañera Nelcy Fabiola estaremos hablando acerca de las variables macroeconómicas y la realidad económica de Francia. Las políticas económicas en Francia se caracterizan por una economía mixta, donde el mercado juega un papel importante junto con la intervención estatal. Francia tiene un enfoque en la protección social, el desarrollo económico sostenible y la innovación. El gobierno busca promover el crecimiento económico a través de las políticas fiscales, gasto social y reforma del mercado laboral. Aspectos claves de las políticas económicas francesas: la economía mixta, la protección social, el desarrollo sostenible, la innovación, la reforma del mercado laboral, políticas fiscales, la diplomacia económica y ayuda oficial del desarrollo. Ejemplos de políticas económicas específicas sería el plan de la recuperación de la postpandemia, la privatización de empresas públicas, la reforma del mercado laboral, inversión en investigación de desarrollo y inversión en infraestructura y ayuda del desarrollo. En resumen, el PIB de Francia ha mostrado una tendencia variable en los últimos años, con crecimiento en 2021 y 2022, seguido de una desaceleración en 2023. En resumen, el PIB de Francia ha mostrado una tendencia variable en los últimos años, con crecimiento en 2021 y 2022, seguido de una desaceleración en 2023 y perspectivas moderadas para 2024 y 2025. Se espera que sea una política fiscal contractiva, límite el crecimiento en 2025. Buenas. Mi nombre es Nelcy Pérez. Como les habló mi compañero Roberto, estamos tratando acerca de algunos aspectos económicos de Francia y voy a mencionarles algo de la inflación, la tasa de desempleo. Ya mis compañeros le habló del Producto Interno Bruto. Con respecto a la inflación, en los últimos años, Francia ha experimentado fluctuaciones en una tasa de inflación, aunque con una tendencia general a la baja. La inflación, medida por el índice de precios al consumo armonizado, IPCA, subió del 2,1% en el 2021 al 5,9% en 2022 y 5,7% en 2023, para luego disminuir al 0,8% en febrero del 2025. Haciendo un análisis de la inflación más reciente, podemos ver que entre el año 2022 y 2023 hay una aceleración significativa, y ya para el 2025, especialmente los últimos meses, vemos que la inflación se moderó en gran medida, con una tasa de inflación del 0,8% en febrero del 2025. Bueno, analizando ciertos componentes o por componentes, en el sector alimentario los precios han crecido del 5,7%, mientras que los productos manufacturados han experimentado un moderado incremento del 0,7%, y los servicios se han visto en un ligero incremento de su precio. Dentro de algunos factores que han influido en la inflación de este país, podemos mencionar primero la pandemia del COVID-19, que afectó a nivel mundial, y esto afectó la cadena de suministro y la demanda, contribuyendo a la subida de precios. Por otro lado, la guerra de Ucrania, que ha generado incertidumbre y ha afectado el precio de la energía y los alimentos, dándose también una crisis energética que ha contribuido en el aumento de los costos de la producción y el consumo. Con respecto a una política monetaria, el Banco Central Europeo, BCE, ha subido los tipos de interés para controlar la inflación. En este caso, hay unas perspectivas futuras, que primero sería la moderación de la inflación. Se espera que la inflación continúe moderándose en los próximos meses, aunque con cierta incertidumbre llevada al contexto internacional.
El impacto de la economía es que la inflación ha tenido un impacto en los presupuestos de las familias francesas, especialmente en hogares más vulnerables. El gobierno francés ha implementado medidas para mitigar el impacto de la inflación en la población, como el apoyo en los sectores más afectados y la búsqueda de soluciones para la crisis energética. Por otro lado, la tasa de desempleo en los últimos años, Francia ha mostrado una tendencia también a la baja, aunque con algunos altibajos. Después de un periodo de altos niveles de desempleo entre el 2012 y 2016, la tasa ha disminuido considerablemente, llegando a un mínimo histórico del 7,1% a finales del 2022. Hablando actualmente, en el primer trimestre del 2025, la tasa de desempleo se sitúa en el 7,4%, lo que refleja un ligero aumento respecto al 7,3% del trimestre anterior. Dentro de algunos aspectos característicos de la tasa de desempleo en Francia podemos mencionar lo siguiente. Obviamente, primero, la tendencia a la baja. Tras superar el 10% entre el 2012 y el 2016, se ha mostrado una tendencia a la baja, alcanzando los mínimos históricos. Hay una estabilidad relativa. La tasa de desempleo se ha mantenido relativamente estable en los últimos años, aunque con algunos ajustes. Dentro de esto, influyen algunos aspectos en la tasa de desempleo, como la situación económica global, las políticas laborales del gobierno, reformas económicas y la tendencia de contratación de las empresas. También hay un efecto por parte del COVID, tuvo un impacto significativo en el mercado laboral francés, con un aumento inicial de desempleo y posterior a una recuperación gradual. En Francia existe un porcentaje de la fuerza laboral que ha estado desempleada durante un año más, que aunque ha disminuido, sigue siendo un mayor promedio de la OCDE. Por otro lado, también hay una desigualdad de género entre hombres y mujeres, y esta tasa de desempleo puede variar entre ambos sexos, así como entre diferentes grupos de edad y regiones. De acuerdo a todo lo expuesto, podemos decir que la economía francesa en los últimos años ha presentado un incremento del PIB moderado, impulsado por el consumo privado y la inversión, y una inflación en descenso. El país también enfrenta desafíos como el aumento de la deuda pública y la necesidad de reformas que aumenten la competitividad y la productividad. Con respecto al PIB, como antes mencionó mi compañero, el PIB de Francia se ha mostrado un crecimiento moderado en los últimos años, con una tasa de crecimiento del 0,9%. El crecimiento, aunque se ha desacelerado con un poquito en los últimos meses, pero se espera que se repunte en el 2026. El consumo privado y la inversión son los principales motores del crecimiento económico. Este se ha mantenido estable en términos anuales, y aunque se ha ralentizado un poco en el primer trimestre del 2025. Finalmente, la inflación ha estado disminuyendo en Francia y se prevé que caiga debajo del 1% en el 2025 a la caída de los precios de la energía. Desafíos. Francia presenta unos desafíos en cuanto a la deuda pública. Ha aumentado y se prevé que siga aumentando en los próximos años. Es necesario que realice algunas reformas para aumentar la competitividad y la productividad de la economía francesa. El consumo privado se estancó en el primer trimestre del 2025, lo que podría indicar que hay una desaceleración de este crecimiento. Pero en resumen, Francia está experimentando un crecimiento económico moderado, impulsado por el consumo privado y la inversión. El país también enfrenta desafíos como el aumento de la deuda pública y la necesidad de reformas para aumentar la competitividad y la productividad. Pero va
muy bien su economía. Bueno, espero haya sido de su agrado este pequeño análisis. Junto con mi amigo Roberto, queremos agradecerles por su atención y los esperamos en una próxima ocasión. Atendemos dudas, sugerencias y que tengan un excelente y próspero día.